Bueno, en la clase de hoy vamos a tratar sobre Parménides, siglo 530 a.C., como pueden verlo en el texto. Parménides es el primer filósofo en tratar sobre lo que se denomina filosofía de la ontogénesis, o mejor dicho, la filosofía que totalmente revolucionaría en su momento, en ese siglo 6-5 a.C., que tiene que ver con el estudio totalmente del ser. Se pregunta, ¿el ser por qué aparece? ¿Por qué aparece el ser como existente en un determinado momento y no en otro? Todas esas características, lo que logra Parménides es hacerse la pregunta, centrarse solamente en su logos. Acuérdense que el logo de Heráclito tenía que ver con otras determinaciones. En cambio, Parménides, su logos pasa a ser totalmente centrarse en la vía del ser. Por un lado, tiene que ver, o sea, en el texto aparece como ente. El ente es el ser, ¿no? El ser existente, ¿por qué aparece en un determinado momento y no en otro? Esa es la pregunta que se empieza a fundar Parménides, sin tener cuestiones visionarias como los anteriores cuatro presocráticos, ¿no? Hablamos de Tales Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímeno de Mileto y Heráclito. Dentro de Parménides también, la filosofía es totalmente monista, o sea, que no existía todavía la separación de cuerpo y alma, cosa que les dije en la clase anterior, o sea, en la clase que tenía que ver con Heráclito, que no traten de distanciar esa separación que nosotros creemos hoy en día, ¿no? Que es una imposición moral. Cuando lleguemos a Kierkegaard habla del año cero, cuando empieza el calendario gregoriano. Si quieren busquen, no es que Cristo apareció y bueno, hay un antes y después de Cristo. O sea, sí, es una marcación histórica Cristo, pero la idea es que a partir de Cristo empezó el después de Cristo. O sea, es algo superfluo, no hay que tomarlo a mal ni a bien. Si hay alguno que es religioso cristiano en clases, yo ya siempre pido disculpas, cosa que no trato de separar siempre lo que la clase mía con lo que es la religión. Parménides habla de dos vías, las dos vías de la verdad. Por un lado, la vía de las apariencias o de los sentimientos, ¿no? Tiene que ver, la vía de las apariencias tiene que ver con esa cuestión de suerte de decir todo lo que veo. El mundo de todo lo que yo veo, todo lo que me rodea, los colores, las formas y todo está en la vía de las apariencias. Digamos que Parménides sostiene, no es como Heráclito, que el movimiento, acuérdense, el movimiento de Heráclito es muy distinto al movimiento de Parménides. Para Heráclito las cosas se dan flexiblemente por fuera del ser humano, en cambio Parménides las cosas se dan por dentro del ser humano. O sea que todas las cosas que nosotros vemos pasan en nuestra nous, ¿no? Nous en el término, como aparece en el texto que ustedes están leyendo, el término nous lo inventa Anaxágoras, también en el mismo siglo más o menos por ese momento, y ya estaba haciendo la separación entre cuerpo y alma, que bueno, más adelante, como veremos, empieza Platón con esta separación y el que amplía un poco más esto va a ser René Descartes. Por un lado, la vía de la apariencia tiene que ver con esto de decir herente también.
entra también el ente. O sea, tenemos por un lado la vía de la verdad. ¿Qué es lo que yo soy? Se funda a esa ontogénesis, es totalmente analítica, porque se empieza a preguntar de dónde salimos, de dónde partimos y por qué estamos. Y también una de las cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta es la secuencialidad de temporalidad. El tiempo en Parménides se empieza a preguntar por qué una persona, un ente, aparece en un determinado momento y no en otro. Es el primer filósofo que se empieza a preguntar también por eso, por la temporalidad. Entonces, eso es lo que después lo va a hacer caer en el mito a él. Él cae en el mito por eso. En realidad es uno de los filósofos que, digamos que en su momento sería como una especie de agnóstico. No creía en nada, ni en los dioses, ni nada. Una de las cosas también fundamentales, si lo quieren tener, es que los textos de Parménides llegaron en buena hora, a buenas manos, en su momento determinado, totalmente completos. O sea, él escribía en formato de prosa. En formato de prosa, ustedes en lengua y literatura o práctica del lenguaje, lo deben conocer como una suerte de lo que es poesía, ¿no? Es uno de los pocos que escribe los textos totalmente y llega a nuestras manos. Después de él llegan los textos de Platón, porque el que vamos a ver después de Parménides es Sócrates, y Sócrates, él no escribió jamás nada, sino que lo que llega son cosas de otros filósofos. Así que después vamos a ir tratando los temas estos en la próxima clase. Así que lo que yo tengo que sostener es que Heráclito solamente se consiguieron lo que son fragmentos, lo que yo les mostré en la clase anterior. Lo único que se llegó a conseguir de Heráclito, o sea, son documentos que fueron hechos en papiros, ¿no? Y esos papiros se fueron llegando por pedazos y no en su totalidad. Parménides nos llega en su totalidad. Y bueno, esta cuestión de temporalidad lo hace caer luego en el mito. O sea, acuérdense que la filosofía se hace preguntas por cosas que no tienen respuesta en su totalidad. Por eso es la madre de todas las ciencias, y todos los filósofos tienen esta especie de suerte de decir estructura, ¿no? De que hablan o determinan una cuestión casi científica y no llega a ser científica. O sea, en la primera clase que nosotros tuvimos, yo hice una separación entre ciencia y filosofía. La filosofía está en entre medio de la ciencia y el mito. El mito es tomado por lo que se determina creencias. Acuérdense que eso también lo expliqué en Heráclito de nuevo. Y lo que es logos, lo que es conocimiento, ¿no? O razón. Los primeros filósofos van a hablar de razón, como Parménides y Heráclito. Ambos hablan de razón cuando hablamos de logos. Lo hace caer en el mito a Parménides la cuestión de la temporalidad del ser. Él se empieza a preguntar si algo se funda, si algo existe, ¿por qué existe? Pero si existe en un determinado momento, ¿entonces va a volver a existir? Si yo existo ahora, yo estoy vivo, entonces hay algo que me trajo a este mundo, por lo tanto voy a volver a ser. O sea, lo que él dice,
hay una existencia de algo eterno. Al ser lo pone como algo totalmente sostenido en la eternidad. Venimos, nos vamos y hacemos un circuito de vuelta. En eso lo hace caer totalmente en su filosofía al logos. Porque la temporalidad no la puede definir ni en lo que es pasado, ni en lo que es presente, ni en lo que es futuro. Entonces el ser se funda en un determinado momento y todo lo que yo piense y todo lo que ustedes piensen está pasando acá, dentro mío, aunque el término mente lo estaba haciendo Anaxágoras y después el término mente termina siendo una dualidad psicológica hasta que llega Freud, ¿no? Cosa que no se podía separar y por la cuestión esta dual que después de Platón se desprende, la dualidad de alma y cuerpo, ¿no? El grave problema que tienen todas las ciencias, excepto las ciencias físicas, como Parménides sostiene. O sea, lo objetivo de la ciencia, sostiene Parménides. ¿Qué es lo que quiere decir? Si la física dice que para un peso tiene que haber tanta gravedad, es porque esa gravedad siempre va a ser la misma y no va a ser otra gravedad. Parménides empieza a sostener, o sea, al ser humano también como la parte física totalmente. Hay que pensar que cuando hablamos del ser en Parménides estamos hablando totalmente de lo físico. Y eso es lo que él sostiene como la vía de las apariencias. Todo lo que nosotros vemos lo captan nuestros ojos y hay algo que nos maneja desde otro lado. Pero él no se mete con la cosmología como los demás anteriores presocráticos. Esa es la diferencia que tiene. Pero en esa explicación de la temporalidad, él cae en el logos. Para entender esto, después vamos a hablar del tercer hombre, cuando veamos a Platón. Platón habla de un tercer hombre tomando a su mentor, maestro Parménides. Muchos pensarán que solamente Platón se dedicó a la vida con Sócrates. No, equivocamos. También su mentor fue Parménides y Sócrates. Así que por ese lado van a tener que ir hilando un poco, porque todos los filósofos que vimos hasta acá, todos están ligados por algo. Ahora, tenemos la vía de los sentidos, que ya la acabo de explicar, que tiene que ver con el mundo de la visión, ¿no? O sea, los colores, o sea, todo lo que captamos. Esa es la primera vía, la de los sentidos. Ahora vamos a la segunda vía de la verdad, y que es la pregunta del ser totalmente. O sea, cuando hablamos del ser, del ente, ¿no? Como afirma el texto, nos estamos refiriendo a tres definiciones del ser que sostiene la hipótesis en Parménides. Por un lado, el ser en sí, ente, en tanto ente, significa que el ente existe. Entonces, si existe, es existente, a tal punto que el ente lo define como una suerte de, si existe, es totalmente existente y punto el texto, si no me equivoco. Después, por otro lado, tenemos el planteo hipotético. Cuando hablamos del planteo hipotético, es el ente no ente. ¿Qué quiere decir ente no ente? En realidad no es un planteo hipotético, es un absurdo. Me está equivocando de término. Y como yo grabo este video así de una, no me voy a poner a editar ni nada por
de otra forma, o sea, grabo todo de corrido, me estaba yendo a otro lado. Lo que es esta escuela de Parménides de Elea tiene que ver el ente no ente con el absurdo. Estaba diciendo, perdón, me trabé un poco. Ahora, cuando hablamos del absurdo, estamos hablando de una cuestión de decir que una cosa existe y al mismo tiempo le sacamos existencia. ¿Cómo es esto? A ver, para que ustedes entiendan el absurdo, es algo que está existiendo, pero le queremos sacar existencia. Digamos que, no sé si alguna vez escucharon a alguien en la cotidianeidad, ¿no? O sea, en esa cuestión de decir X persona ha muerto, ¿no? En un enojo de alguna persona, en algún momento. Por ejemplo, que alguien diga mi novio o mi novia para mí ya está muerto. Pero la persona sigue viva. Entonces le estamos dando atributo de inexistencia a algo existente. Eso es el absurdo en Parménides. Entonces, si le estamos dando un atributo a algo existente de no existente, entonces existe ese ser. Eso es el absurdo en Parménides. Así que cuando ustedes digan que X persona para ustedes está muerta, fíjense si está enterrada seriamente, porque si no sigue viva. O sea, son absurdos. Ahora, por otro lado, tenemos al no ente, que es el no ser. Les voy a hacer una pregunta y pausen cuando la termine de hacer. Pausan y piensen aproximadamente 10 minutos en lo que voy a preguntar. Pero piénsenlo. Y lo van a escribir en la carpeta esta. Piensen lo siguiente. Nombren algo que no existe. Algo que no exista totalmente. Algo totalmente inexistente en el mundo. Pausen y en 5 minutos, 10 minutos, vuelvan a retomar. Bueno, bien, habrán pensado, y muchos van a decir ovnis, platillos voladores, unicornios, Dios, por ejemplo. Todas esas palabras que ustedes están nombrando son totalmente existentes. Por lo tanto, lingüísticamente existen. Si existen, ya tienen atributo de existencia. El ser ha inventado esa ilusión. Entonces, si existe, no es inexistente. El no ser es algo que no se puede ni nombrar, porque no ha sido inventado para el mundo, ni por el hombre, ni por la eternidad. Así que el no ser es totalmente innombrable, indescriptible. De eso trata Parménides, el no ser. Espero que les haya quedado las dos vías de la verdad, la vía de los sentidos o de las apariencias ilusorias, ¿no? O sea, si llegamos a ver Nietzsche o Nietzsche, como le quieran decir, él va a hablar sobre lo que es, sobre la verdad que es totalmente inexistente y que todas las verdades son ilusiones que el mismo ser humano se ha inventado. Así que por lo tanto, Parménides era una especie de Nietzsche en su momento. Tal vez si Parménides dice que la eternidad regresa al ser, y la explicación de Platón del tercer hombre que vamos a ver más adelante,
podrá ser que Nietzsche haya nacido en ese siglo V a.C. y que después haya nacido en el siglo XIX. No sé. Lo dejo pensando en su existencia. Piensen en estas cosas, traten de asociarla a la realidad. La filosofía no es algo que solamente la tienen que tomar por el lado de una materia. La filosofía es totalmente algo que ustedes tienen que llevarlo a la cotidianidad. Vivimos filosofía, sostenemos filosofía. La vida es una filosofía. Nos vemos la próxima clase con Sócrates. Empiecen a leer Sócrates hasta la ironía.